aquí. Ese sí es bueno. Doctor Escaño vestido el de mejor azul. de los escaños. Dios mío. Buenas noches. ¿Cómo se siente, doctor? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno. Doctor Escaño es fanático del béisbol. ¿Usted Sí, señor. ¿Usted es liceísta, doctor? Liceísta, No está la relaje. tambora. ¿Pero eso de qué? ¿De qué tiempo? De nacimiento. ¿Y cómo usted ha podido sobrevivir siendo...? Bueno, eso es... Wow. Y déjame decirte, soy de Bonao. Ah, bueno. De la pero puerta no. del Cibao. No iba, doctor. Usted es cibaeño, un hombre fino, inteligente, buen mozo. Bueno, Lógico. ¿y qué pasa con el Licey? No, que esos son es que este es aguilucho. Bosacra. Este es aguilucho, ya tú sabes. Doctor, hace algunos minutos que estaba aquí el doctor Pablo García hablando del tema de la cirugía bariátrica. Eso es correcto. Realmente, ¿cuáles son sus consideraciones en función de lo que es la alimentación de las personas para no llegar a esos niveles? Bueno, realmente se tocó el tema de la prevención. Muy importante esto porque la prevención trata de evitar, prevenir lo que es el sobrepeso y la obesidad, que es una enfermedad ya considerada como tal, por las múltiples consecuencias malignas que provoca la obesidad. Se habló del hígado graso, se habló de la apnea del sueño, se habló de los cánceres, diferentes tipos de cánceres que provoca la obesidad, que despierta la obesidad. Se habló de la dificultad para hacer ejercicio, la osteoartrosis. En fin, se habló de la diabetes, del colesterol alto, aunque muchos diabéticos son genéticos, tipo 2. Pues lógicamente, la prevención es lo más importante en todo esto. La cirugía bariátrica viene siendo se ha insertado dentro de las medidas terapéuticas aceptadas como tal para tratamiento de la obesidad como enfermedad. De manera tal que ya sí está aceptado. Realmente nosotros tuvimos un pugilato en una oportunidad con el doctor Luis Betancer, cirujano bariátrico de importancia en el país, sobre el hecho de que había medicamentos que actuaban igual que la cirugía bariátrica. Hay inyecciones que se ocupan de provocar esa pérdida de peso progresiva, con disminución del hambre, con alteraciones biológicas importantes, protegen el hígado, protegen los riñones. Se le puede administrar a personas que tengan insuficiencia renal. Y entonces, pues, esas inyecciones pues, provocan cambios metabólicos importantes que previenen y mejoran la obesidad. Sabemos que el índice de masa corporal, como bien dijo el doctor García, es más bien una proporción del peso que tiene el individuo por el tamaño. Ese índice de masa corporal se tiene como estandarte para decidir cuándo le toca una cirugía bariátrica a una persona, cuándo le debe ser médico el médico clínico que lo trate. En ese sentido, entonces nosotros tenemos que cuando está el índice de masa corporal de 27 o en adelante, pues se le da un tratamiento con medicinas o con régimen nutricional. Generalmente nosotros lo que hacemos es que le damos tratamiento generalmente a base de dieta, de alimentación, y provocamos en esos pacientes que aprendan a comer, porque un asunto está en que cuando aumentan de peso bruscamente es porque no aplican bien los conocimientos de la estructura de los alimentos en la casa. Entonces nosotros les enseñamos a comer con tal de que no vuelvan otra vez a caer en lo mismo. Y eso es importante en ese aspecto, porque muchos pacientes que vemos que se operan de cirugía bariátrica, al poco tiempo vuelven otra vez exactamente a tan gordo y todo eso. Sí, aumentan de peso, se ha visto eso muy, muy frecuente. O sea que definitivamente la clave está en poder combinar las comidas y el balance y todo eso. Claro, bueno, la prevención. Y prevención, correcto. Vámonos para la calle con el doctor Escaño a ver si alguna inquietud que puedan tener uno de nuestros amables oyentes en este programa El Mismo Golpe. 809-540-1065. 809-540-1065 para preguntar cualquier cosa que usted entienda que debe saber al doctor Félix Manuel Escaño. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Dígame, señor. Oye, Juan Castillo. Dime, Juan. Felicidades al doctor y a usted de ahí. Muchas Yo gracias. quiero preguntar, doctor, dos cosas. ¿Cuándo se considera una persona que está obesa? Porque hay personas que
a veces no sabemos realmente, no tenemos esa medida, a veces creemos que estamos gorditos, pero que no estamos obesos. Y otra pregunta es, la bariátrica, después que las personas se la hacen, porque he visto personas que vuelven y engordan, como él dice, pero a veces se mantiene un régimen de disciplina, de ejercicio y engordan, que aunque no comen quizá los mismos alimentos que le indican, pero haciendo ejercicio engordan. ¿Qué pasa ahí, doctor? Bueno, hay dos cosas. Primero, el índice de masa corporal es lo que determina cuando una persona es obesa o está en peso natural normal. El índice de masa corporal, como dijimos, depende del tamaño de la persona y del peso que tenga. Una relación de inversión donde se multiplican esos valores. Y cuando el índice de masa corporal es de 20 a 25, ya hablamos de que es un peso saludable, tiene un peso saludable. Cuando es de 25 a 30 hablamos de sobrepeso y cuando es más de 30 hablamos de obesidad. Entonces ya a nivel internacional se acepta que un índice de masa corporal de 30 o más es obesidad, hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a la segunda pregunta suya, de qué pasa con los pacientes cuando se operan de bariátrica y que vuelven a aumentar de peso y que no se mantienen aún con ejercicio. Bueno, yo les diré que los ejercicios es un mecanismo utilizado por los médicos como un mecanismo para mantener el cuerpo en situación estable en cuanto al peso se refiere, porque no se ha visto una progresión de pérdida de peso con los ejercicios. Aun cuando a muchas personas le dicen que los ejercicios pues le ayuda a perder peso, generalmente la pérdida de peso no se logra con los ejercicios. La otra cosa es... El truco está en la alimentación, sobre todas las cosas. La alimentación es el truco. Yo escuché, por ejemplo, cuando venía al programa, que habían un paciente preguntó, una persona preguntó del público, que ¿por qué se vuelven borrachones los bariátricos? Los bariátricos. Y realmente lo que pasa es que hay mucha ansiedad por las bebidas, mucha ansiedad por la comida que desarrollan los bariátricos, y eso produce ese aumento de peso, ese pico de aumento de peso de nuevo. Doctor, ¿qué sucede cuando una persona quiere mejorar su tema alimenticio y comienza a eliminar cosas? Por ejemplo, hace un régimen y quita el dulce, quita el arroz, quita la mucha cantidad de carne, se enfoca un poquito más en las ensaladas. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando una persona quiere pasar de ser carnívoro a ser vegetariano? ¿Qué sucede con el cuerpo en esos días, en esos primeros días? Bueno, en esos primeros días ocurre un cambio metabólico importante, porque el cuerpo estaba acostumbrado a utilizar los nutrientes que él sacó, el arroz, por ejemplo, los dulces. El cuerpo estaba interesado en esos elementos para metabolizarlo y formar su patrón de trabajo diario. Pero al sacarlo, ya entra en una contradicción, entra en un esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo metabólicamente hablando para mejorar su metabolismo, valga la redundancia, mantener los niveles de colesterol, de triglicéridos, de azúcar. ¿Pero es bueno o malo eso? Eso es bueno. Desintoxicar el cuerpo un tiempo, eliminar por 30 días, un mes, por ejemplo. Claro, pero eso no es por 30 días ni por un mes, eso tiene que ser de toda la vida. Bueno, sí, ya después que tú haces ese tiempo, ya ahí te va mejorando y tú vas eliminando y te das cuenta que no eres dependiente de los dulces, por ejemplo, de los refrescos y todas esas cosas que te hacen daño. Claro, eso es lo importante, de uno saber y crear conciencia sobre su propio metabolismo. Importante eso. Gracias, mi querido doctor Escaño. Doctor, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted? 562-6662-809 en la Plaza Morichal de la Margen Ricureña, 83, Piantini. 562-6662. Muy bien. 6662. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a mi querido doctor Escaño que ha estado con nosotros. Es el mismo doctor.